Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Hoy culminamos con el estudio de esta carta. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En este versículo de este último pasaje de Juan, vamos a notar que la palabra para que sepáis, para que estéis seguros, para que conozcáis, etcétera, va a aparecer varias veces. En este pasaje, Juan quiere resaltar 5 certezas que todo cristiano debe tener. Y en el primer versículo dice que él ha escrito estas cosas, y cuando dice estas cosas se refiere a todo lo que ha escrito en las cartas del capítulo 1 hasta este punto, con el objetivo de que los hermanos, los cristianos de ese momento y nosotros ahora, muchos siglos después, sepamos que tenemos vida eterna. La primera certeza que todo cristiano debe tener y debe poseer es certeza de vida eterna. Certeza de que cuando muera va a ir a la presencia de Dios por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz y la confianza que esta persona depositó en ese sacrificio como único medio para ser justificado delante de Dios. Y también certeza de vida eterna porque en nosotros habita el Espíritu Santo, en nuestro corazón Jesucristo es el Señor y Salvador y Él es la vida eterna. De tal manera que podemos disfrutar de la vida eterna no solamente cuando muramos y estemos en el cielo, sino que desde ya, ahora mismo, podemos experimentar el gozo de saber que la misma vida eterna que Jesús habita en nosotros. Luego tenemos un pasaje un poco largo desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí tenemos la segunda certeza que debemos tener como hijos de Dios, y es que Dios va a darle respuesta a nuestras oraciones. Las oraciones que nosotros hagamos a Dios, tal y como lo enseñó Jesús a sus discípulos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y no me estoy refiriendo al Padre nuestro como un rezo. Lo que estoy diciendo es que esa oración nos enseña una cosa, que debemos orar solamente y nada más que a Dios. Él es el único que tiene poder absoluto para escuchar y conceder nuestras peticiones. Entonces, la segunda certeza es que Dios escucha nuestras oraciones y que si esas oraciones están alineadas con la voluntad de Dios, ciertamente la respuesta de Dios siempre será positiva en relación con esa oración. Pero el hecho de que Dios no nos responda positivamente no significa que Él no escuchó nuestra oración y no significa que Él no respondió nuestra oración. Todos nosotros sabemos que cuando se hace una petición, la respuesta puede ser un sí o puede ser un no. Y en el caso de nuestro Dios no es diferente. Muchas veces recibiremos un no como respuesta porque no es la voluntad de Dios, porque es algo que no me conviene, porque es algo que no está de acuerdo a los propósitos de Dios. De tal manera que cuando venimos delante de Dios podemos tener la certeza que Él escucha nuestras oraciones y que Él las va a responder. Cuando habla aquí de que no debemos orar por los pecados que son de muerte, el propósito de este video no es entrar en este tema que es muy escabroso, pero básicamente lo que indica este pasaje es, en primer lugar, que todo pecado es una injusticia que se comete. ¿Por qué? Porque pecado es fallar contra Dios. No hay diferencias de pecados veniales y pecados capitales, pecados mayores o pecados menores, mentiras blancas o mentiras negras. Pecado es pecado.
Pero cuando Juan hace aquí la distinción que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, básicamente se está refiriendo a la actitud que tiene la persona que comete un pecado y que una vez que ha sido confrontado con su pecado, puede tomar una actitud soberbia, altiva, al no querer reconocerlo. Y en muchos casos, y por eso se llama pecado de muerte, Dios tiene que proceder posiblemente a quitar la vida de esa persona, su vida física, para eh, mantener a la iglesia pura de aquellos que en una forma obscena, altiva, desobediente, persisten en el pecar, persisten en avergonzar al Señor, avergonzar el Evangelio con su actitud. Así se refiere, o a esto se refiere cuando habla de pecado de muerte. Pero repito, no es el punto de este video ahondar en este tema, sino decir que Dios responde nuestras oraciones. Pero Juan utiliza este ejemplo extremo para manifestar que hay veces que no vamos a recibir respuestas positivas sobre una petición simplemente porque no está conforme a la voluntad de Dios. La tercera certeza de la que nos habla Juan en este capítulo está en el versículo 18. Vuelve a usar el término sabemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces la tercera certeza es que tenemos victoria sobre el pecado y victoria sobre Satanás. El diablo no puede tener autoridad. El diablo no puede causar en el cristiano absolutamente ningún daño porque nosotros somos guardados por el Señor. En todo caso, Satanás puede ir hasta donde Dios le permita, como en el caso de Job. Pero el maligno no puede afectarnos espiritualmente, no puede meterse, no puede dañarnos en nuestra integridad espiritual, porque nosotros somos guardados nada más y nada menos que por el Dios verdadero. De allí que el cristiano no puede estar preocupado ni por la envidia, ni por la brujería, ni por el mal de ojo, ni por cualquier otra acción que hombres o mujeres impíos quieran tomar contra él desde el punto de vista espiritual. Estamos librados, guardados por la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Versículo 19 nos habla de la cuarta certeza. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Como lo he dicho en otros videos, Juan hace una distinción radical. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. O somos hijos de Dios o somos hijos del mundo. Y aquí Juan lo ratifica. Sabemos, utiliza otra vez esta expresión de certeza, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, el resto de las personas que no son hijos de Dios, que han decidido desobedecer a Dios, lamentablemente están bajo el maligno. Culminamos con los últimos dos versículos de este capítulo y de esta carta. Quinta certeza, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Una vez más, Juan prácticamente termina la carta como empezó, asociando a Jesús con el verdadero Dios, diciendo de forma firme y radical que Jesús es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Esa es la mejor forma de terminar esta carta, ratificando la quinta certeza que todo cristiano debe tener, y es que le pertenece, que cada uno de nosotros le pertenecemos al Dios verdadero, y este Dios verdadero se ha manifestado en carne a través de su Hijo Jesucristo, y Él es Dios verdadero, y Él es la vida eterna. Y finalmente el versículo 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Aquí hay una referencia directa a los falsos maestros con los que Juan tuvo que batallar en esa época y razón por la cual, o una de las razones por las cuales él escribió la carta, la primera carta que hemos estudiado. Cualquiera que pretenda ocupar el lugar de Dios o cualquier cosa que pretenda en nuestros corazones ocupar el lugar de Dios es un ídolo y debemos guardarnos de eso, porque el único que merece honra, el único que merece alabanza
alabanza. El único que merece que le oremos, el único que merece que le obedezcamos y santifiquemos su nombre, es el Dios de los cielos, es el Dios que nos ama, es el Dios que envió a su Hijo para que tengamos vida eterna. Que Dios te bendiga.